Señor secretario, de la lectura de la cuenta. Presidente, senadoras, en materia de proyectos, ingresó formalmente, como lo he señalado yo en la sesión anterior, el proyecto de ley que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, complementando las normas sobre la administración e instalación del sistema de educación pública. Y luego documentos del jefe de gabinete de ministro de Educación, en el cual remite el oficio 154, que adjunta el informe de la Estrategia Nacional de Educación Pública, con anexos de septiembre de 2022. ¿Se acuerdan? Ustedes recordarán que esto fue una información que se había solicitado, si se había recibido, y la información que nosotros teníamos hasta la fecha era que solamente se había mandado el oficio, sin el contenido propiamente tal de lo que se requiere en virtud de la ley, y en esta fecha se están ya entregando esos contenidos, que es los anexos respectivos. Sí, no sé si ¿Se le mandó a cada senadora, a cada senador integrante de la comisión? Se le va a mandar porque nos llegó hace... Llegó hace pocos minutos. Y recuerdo que en este tema, acuérdense que la obligación legal es además realizar la sesión conjunta con la Cámara, con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. O sea, no se puede considerar, presidente, entonces no se puede considerar aún como que se ha cumplido con la ley. Una o sea, parte. todavía estaría en falta. Se ha cumplido una parte solamente. Porque la ley señala que se debe de enviar el documento que está acá, y además se tiene que esto luego ver en la sesión conjunta de ambas comisiones. Eso es lo que vamos a tener que fijar fecha para esa sesión. Exactamente, tal cual lo hemos hecho con otras materias. Muy bien. Del diputado Jorge Alessandri, en el cual solicita si se puede recibir en audiencia a los padres apoderados del Liceo Augusto Dalmar, de la comuna de Ñuñoa, considerado actualmente el mejor establecimiento público de educación municipal y que en los últimos meses ha sufrido drásticos cambios en su administración y ejecución de planes programáticos de estudios. Esto junto a otros problemas que impiden el normal desempeño del alumnado. Lo dejamos pendiente, yo creo que habría ánimo de recibirlo, ¿verdad? Por la corporación. Están pidiendo recibir en audiencia a padres y apoderados del Liceo Augusto Dalmar de la comuna de Ñuñoa. Pero podríamos escuchar a la administración. ¿Se fija la fecha? Sí. Para esto. Perfecto. En tercer término, de la señora docente de la región metropolitana, doña Giselle Salazar. Ella, en representación de los docentes de distintas regiones del país, remite una carta donde expone que el año 2015 rindieron la evaluación docente, obteniendo resultados competentes o destacados, sin poder rendir la prueba de conocimientos, que no estuvo disponible, debido a que el año siguiente, el año 2016, entró en vigencia la ley 20.903 sobre carrera docente. Hace presente que en el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo sobre la eliminación de la doble evaluación docente, se introdujo un artículo dentro de los transitorios que considera el caso de los docentes evaluados en el año 2015, pero lamentablemente uno de los requisitos indicados en dicho artículo les estaría dejando fuera de la posibilidad de reencasillamiento, producto de que rindieron la prueba en el año 2012 y se les encasilló con ese resultado, el cual fue desfavorable para la gran mayoría. Asimismo, indica que no tuvieron la oportunidad de rendir la prueba de conocimientos hasta el año 2019, situación considerada en su concepto muy injusta. Solicita a esta comisión, por lo tanto, presentar una indicación que elimine el requisito que perjudica a muchos docentes en esta condición. Yo sugiero que esto lo tengamos presente cuando llegue aquí a la comisión el proyecto que elimina la doble evaluación docente y, por supuesto, en el intertanto que tanto la subsecretaria como el asesor jurídico del ministro lo consideren, porque tal como lo señala la señora Giselle Salazar, viene un artículo transitorio buscando resolver las personas que fueron evaluadas el año 2015, pero que no pudieron encasillarse correctamente, en fin. Ahora, ella habla de los que rindieron la prueba el año 2012, entonces yo creo que esa es una... Ni ese caso, ni el otro, claro, sí. Entonces, por eso que cuando llegue aquí, vamos a tener que tener en consideración esta solicitud. Así que, señor secretario, para que lo recordemos al momento. Muy bien. Continuamos. Hasta aquí llega la cuenta. Muy bien, nosotros estamos convocados para tramitar el proyecto de ley que modifica la ley 21.040, complementando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública.
Se encuentra con nosotros la señora subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, y su asesora, la señora Luz María Gutiérrez. De la Dirección de Educación Pública, la subdirectora, señora Paulina Sáez Kifafi. Espero haberlo dicho bien, ¿verdad? Sí. Y los señores Gonzalo Granifo y Cristian Loyola. Todos muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. El señor ministro de Educación, tal como me lo había anticipado, se va a conectar a través de Zoom. Y está también con nosotros don Fernando Carballo, coordinador legislativo, la coordinadora jurídica, señora María Fernanda González, y el asesor, don Máximo Quiero. Senadora, termino inmediatamente. También se encuentran con nosotros, conforme al acuerdo que tomamos la sesión del día lunes, el señor presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación de Puerto Natales, don Osvaldo Sánchez Vázquez. Está aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, muy bienvenido, muchas gracias. El presidente del Sindicato 2 de Asistentes de la Educación de Punta Arenas, don Javier Teobaldo Quintul. Muchas gracias, don Javier, bienvenido. Y el asesor jurídico de estas organizaciones, don Hermes Fernando Heim. Bienvenido, muchas gracias, ya les vamos a ofrecer la palabra. Senadora Proboste. No, mire, presidente, respecto de una de las informaciones que nosotros solicitamos en la sesión del día 10 de mayo al ministro, y que era bien sencilla, era que nos dijeran cuánto era la cantidad de alumnos que ellos recibieron antes del traspaso a la matrícula y cuánta es la matrícula que tiene ahora. Yo lamento decir que esta es una información que viene con errores, porque no quiero pensar que nos quieren mentir a la comisión. Entonces yo le pediría al Ejecutivo que revise los datos del Servicio Local de Educación Pública en Atacama, porque acá se está informando una situación que, presidente, yo antes de pedir la información, tengo la información en mi mano. Entonces, los datos que aquí se han presentado no corresponden a la realidad. Ya, muchas gracias, senadora. Yo me acabo de encontrar con este documento aquí, pero no sé cómo llegado oficialmente. No sé si lo podemos entender como información oficial o... A ver, don Fernando. Presidente, y pues, también, junto con saludar a la senadora y a los presentes, este lo remitimos el día de hoy a la comisión, formalmente, que dando respuesta a la solicitud que se nos hizo la semana pasada. Muy bien, entonces tiene que ingresar y tenemos que dar cuenta en la próxima sesión. Senadora Proboste. No, presidente, como este es un dato bien relevante para la discusión que comenzamos a tener, llama la atención de los datos que aquí se nos han presentado. Yo insisto que el dato del SLEP Atacama está mal, pero el Ministerio reconoce que la matrícula va a la baja en servicios locales de educación. Esto es decir, claramente uno puede hacer una relación respecto de lo que ha sido el funcionamiento de estos SLEP. No es casual que hoy día aquellos servicios locales de educación pública que han tenido dificultades de funcionamiento, finalmente la migración de los estudiantes ocurre hacia otro tipo de establecimientos educacionales. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer respecto de este proyecto que se presentó de 4 artículos permanentes y un artículo transitorio, ¿qué es lo que hacen para recuperar matrícula? Y la verdad no hay nada. En el artículo primero, que está referido a la 21.040, no hay nada respecto de lo que aquí se plantea. Además, esto se suma a la información pública, que también, presidente, es bien lamentable, porque tuvimos aquí varias sesiones con el ministro de Educación. Entonces, la información pública que se plantea es que hoy día el mayor ausentismo está concentrado en los establecimientos que están bajo la administración de los servicios locales. Entonces, vemos que hay problemas de ausentismo y que estamos viendo también problemas de fuga de matrícula, particularmente porque la administración está funcionando muy mal. Y aquí los datos que nos presentan es que la matrícula, respecto de lo que recibió la educación pública municipal, a lo que hoy día tienen en este modelo del SLEP, van a la baja. Servicio Local de Barranca, Servicio Local Andalián Sur, Servicio Local Gabriela Mistral, Servicio Local Valparaíso, y yo agrego el Servicio Local Atacama, porque son datos, lo pedí precisamente por la preocupación que tenía en la región de Atacama respecto de la baja del SLEP Atacama, respecto de la baja
de estudiante respecto de cuando recibió la administración como nuevo sostenedor. Entonces, a mí, por eso que me pareció esta que era una pregunta relevante, pero creo que es complejo cuando hacemos varias sesiones para abordar los temas del programa de... ¿Cómo le dicen ustedes al programa? No, sí, claro. Lo que pasa es que la verdad no ha activado nada, ni siquiera ha activado las compras públicas para que los colegios puedan tener equipamiento, para que puedan tener elementos mínimos de funcionamiento, hasta los elementos de protección personal. Entonces, por eso lo digo tal vez con cierta vehemencia que lo de activación no ha tenido mucho, pensando que ya estamos finalizando prácticamente el mes de mayo. Muy bien, muchas gracias, senadora. Estoy seguro que la subsecretaria se va a hacer cargo, llegado el momento digamos, de esta observación. Yo quiero insistir en que oficialmente este es un documento no ingresado y que nos vamos a tener que referir a él cuando demos cuenta en la próxima sesión. No obstante, dado que tiene directa relación con el proyecto que vamos a conversar ahora, yo creo que ha sido oportuno que lo entreguen extraoficialmente y que la senadora Proboste haga inmediatamente sus puntos, porque ella tiene una información distinta, particularmente del Servicio Local de Educación de Atacama, que es su región. Bueno, cumpliendo el acuerdo de la sesión pasada, le ofrecemos la palabra, en primer lugar, al presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación de Puerto Natales, don Osvaldo Sánchez, y al presidente del Sindicato número 2 de Asistentes de la Educación de Punta Arenas, don Javier Teobaldo Quintul. ¿Nos podemos sentar allá, señor secretario? Sí, por favor, para que... Sí. Don Osvaldo, ¿cuánto tiempo necesita? Yo les voy a pedir que sean lo más breve posible porque... Por eso nos presentamos, yo creo que la presentación... ¿Traen una presentación? Sí, efectivamente. Ya. Entonces, don Osvaldo... Sí, de hecho le vamos a dar la palabra a nuestro asesor jurídico para avanzar un poco más con este tema. Muy bien. Tiene la palabra don Hermes Fernando Hein. Muchas gracias, señor presidente, señores senadores. La verdad es que para nosotros es muy importante que se nos haya concedido esta oportunidad, porque en la región de Magallanes, en estos momentos, entre Punta Arenas, Puerto Natales, Tierra del Fuego, sus distintas comunas, son más de 1.000 los trabajadores asistentes de la educación. Más de 1.000. Los dos sindicatos que están acá representados son en Puerto Natales 200 trabajadores, en Punta Arenas 350 trabajadores, sindicato número 2. Por tanto, entre los dos representan 550 trabajadores. La verdad, señor presidente, y a todos los presentes, este es un problema en el cual nosotros participamos de los orígenes de la gestación de la ley 21040, en que tuvimos también la oportunidad de intervenir, así como en el texto de la ley 21.109. Y se origina en la particularidad que tienen las corporaciones municipales de educación, que son el único sector que podía negociar colectivamente, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 4, 6 y 14 de la ley 19.464. Y se relacionaba también este derecho que se le reconoció especialmente a las corporaciones y no a todos los trabajadores asistentes de la educación, primero en la especial naturaleza jurídica de estas corporaciones como instituciones de derecho privado, y además, así quedó constancia en su oportunidad, en la naturaleza misma de la subvención, que se entendía en esos tiempos como un ingreso propio de los sostenedores y por tanto de los cuales existía una mayor capacidad de disposición indudablemente. Y tener presente que para los trabajadores la negociación colectiva no es solo un procedimiento, sino que un derecho fundamental. Y en su ejercicio se suscriben estos contratos colectivos. En el caso de ambas comunas tienen una historia de negociación colectiva de más de 20 años. O sea, no son contratos de último minuto, no son contratos que se hayan hecho pensando en este traspaso, sin perjuicio que nosotros, y lo digo muy responsablemente en su representación,
fuimos unos tenaces opositores en su oportunidad a este proyecto, porque no estábamos conformes con su texto, ni con la forma, ni con el diseño que significaba la desmunicipalización. Lo encontrábamos precipitado y nos encontrábamos que no daba cuenta de la realidad de las corporaciones y de los trabajadores en particular. Y digo esto porque gran parte de los problemas que se han suscitado en su implementación tienen que ver con este tema de diseño. Esa es nuestra percepción. ¿Y por qué motivo? Porque era previsible, y así lo hicimos ver en su oportunidad, que iban a existir contradicciones difíciles de resolver entre una jurisprudencia administrativa institucional de la Contraloría General de la República, de la Dirección del Trabajo, de los tribunales del trabajo y de la Corte Suprema, como se ha demostrado. Y estas dificultades, en nuestra opinión, son consecuencia de un problema de diseño. No son un problema de que las partes tengan una particular perfidia en la forma como interpretan las normas, ni que se hayan preparado de una forma ilegal o con abuso de poder, como ha llegado a sostener la Contraloría General de la República. ¿Por qué decimos esto, señor presidente? Porque indudablemente que estas normas, por el lapso además que hemos tenido del traspaso, además siguen vigentes respecto de las corporaciones que aún están funcionando y de los sindicatos que siguen operando y negociando, por tanto. Y en ese contexto queremos hacer presente que nos avala un fallo reciente de la Excelentísima Corte Suprema, un recurso de protección 34611, la Comuna de Mapul, en que efectivamente se desconoce y se declara la ilegalidad de dos dictámenes de la Contraloría General de la República, que precisamente dicen relación con la supuesta duplicidad de beneficios que existirían entre los denominados bienios o asignaciones de experiencia, el artículo 48 de la 20.109, y aquellos beneficios que ya estaban en los contratos colectivos que eran de monto superior, y que además se correspondían con una escala que está inserta en una parte de los contratos colectivos, y que estas escalas tienen efectivamente, en el caso de la región de Magallanes, más de 20 años. No es un tema nuevo. Entonces, naturalmente, que en este contexto y en ese fallo se aclaran varios aspectos que dicen relación con lo que se está viendo hoy día en este proyecto de ley y de interpretación propuesto por la senadora Proboste y otros honorables senadores. Primero que nada, se resuelve un problema que es colocar en el primer lugar el principio protector de las remuneraciones que establece el artículo 42 transitorio de la 21040. Y además se reconoce especialmente la plena vigencia del artículo tercero transitorio de la ley 20.109. Y esto es importante porque esa iniciativa fue precisamente indicación de estos sindicatos en su oportunidad, una propuesta que surgió de la región de Magallanes. En el artículo 42 tuvimos especial injerencia. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno en su oportunidad no había considerado que la destinación de un trabajador de una región a otra o de dentro de la misma región le importaba un grave menoscabo. Decirle a un trabajador que se va de Punta Arenas a Puerto William en ese tiempo o a la región Tierra del Fuego era decirle que tenía que irse. Por tanto, en su oportunidad fuimos partícipes de ese artículo 42 y el texto que tiene. En segundo lugar, del tema de las vigencias de los contratos colectivos. Claramente nosotros fuimos partidarios, señor presidente, de que se le diera plena prioridad y vigencia a los contratos colectivos vigentes. Y en su oportunidad fue una indicación de este sindicato, en particular de ambos sindicatos, que incluso el periodo de antelación de 6 meses nos parecía muy exiguo. Nosotros éramos partidarios de haber establecido un periodo de vacancia de menos de un año. ¿Por qué motivo? Porque nuestra intención positiva era evitar precisamente lo que puede dar, que en el ejercicio de esta facultad se efectúen negociaciones de última hora, que no era nuestra intencionalidad y que no fue un tema, por lo menos, que se buscara por los trabajadores. Sin embargo, nos hemos encontrado con una jurisprudencia de la Contraloría General de la República que claramente no compartimos. Primero que nada porque la Contraloría General de la República, y los colegas abogados lo conocen perfectamente, tiene una doctrina institucional para la cual el derecho del trabajo es un derecho de lo máximo. Y eso no es así en el mundo privado, donde el trabajo es un derecho de lo mínimo. Y los trabajadores tienen libertad para contratar colectivamente, mejorando sus condiciones de vida y de remuneraciones. Y eso en el mundo de lo público no es así. Luego, naturalmente, que esa fue la intencionalidad que tuvieron estas disposiciones del artículo 42 y tercero transitorio. Además, la propia Contraloría General de la República hace ver observaciones que en realidad no son control de legalidad, sino que juicios de valor, como sostener, por ejemplo, que acá estarían creando emolumentos excesivos o que habría ejercicio o abuso del poder. La verdad es que los trabajadores no son los que habitualmente ejercen el poder, digamos, o sea, acá son los que
ejercen su derecho a través de un pliego de peticiones que les puede ser concedido o no, dentro de las normas que el Código establece. Y claramente no cabe hablar de alteraciones contractuales, como sostiene la Contraloría, porque acá los contratos colectivos se pueden modificar con el acuerdo de las partes, y no por actos administrativos, por más legítimos que estos se puedan entender. Y en ese contexto nosotros hemos sido también unos férreos defensores, señor presidente, que la competencia para dirimir toda controversia que tenga que ver con la interpretación de los contratos colectivos no puede estar dada por resolución administrativa, ni de la Contraloría, ni como era su oportunidad de la Dirección del Trabajo, sino que por ser asuntos contenciosos tienen que estar radicados en los tribunales del trabajo. Esa fue nuestra propuesta también como sindicato en su oportunidad, en que hicimos sugerencias en el sentido que el despido injustificado e improcedente se tratara ante los tribunales del trabajo, en que además fuimos pioneros, y eso es un reconocimiento que debemos hacer a la ley, que se le considera la tutela laboral antes que a los demás funcionarios del sector público, a los trabajadores asistentes de la educación. Sin embargo, esta doctrina de la Contraloría obviamente complica y nos involucra a todos en una seguidilla de conflictos que van a ser realmente muy duros y difíciles de resolver. Porque naturalmente los trabajadores van a luchar y van a discutir sus derechos adquiridos. Y para los trabajadores y estos sindicatos en particular, señor presidente, los derechos adquiridos son exigibles desde la fecha de suscripción de cada contrato colectivo. No podemos aceptar que se modifique su sentido y alcance por resolución administrativa. Y es por eso que hemos adherido, y nos parece pertinente la ley interpretativa propuesta por la senadora Proboste y otros honorables senadores, al artículo 42, para reforzar y reafirmar la primacía de la protección de los derechos del trabajador en los contratos individuales y colectivos de trabajo, porque también existe el problema de aquellos municipios, y en la particularidad de nuestra región, en que no todas son corporaciones, son DAEM. Entonces, vamos a tener en este sistema de traspaso, y ese es un motivo de la crítica a este diseño que hemos sostenido en largas reuniones con los trabajadores, porque se les da un mismo trato. No se desconoce que hay trabajadores que tienen la misma función en Tierra del Fuego, Torres del Paine, Timauquel, comunas pequeñas, que no tienen en realidad a los grandes sindicatos ni a las grandes corporaciones con mayores posibilidades económicas. Entonces, naturalmente que ahí han sido los alcaldes, en algunos casos muy criteriosamente, quienes han dicho, mire, tenemos que igualar un poco la situación modificando los contratos individuales de trabajo. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que nosotros decimos, bueno, ¿quién tiene que resolver la pertinencia, la controversia que haya sobre la interpretación de estos contratos, su sentido y alcance? ¿Cuál es la proyección que tiene? Los tribunales del trabajo. Nada más. Y respecto de los derechos adquiridos, insistimos en la necesidad que se aclaren esos dos aspectos. Además, un tema que nos parece relevante, ¿qué sucede con aquellos derechos que en el proyecto y en el diseño no fueron considerados con claridad? La pertinencia de la contabilidad de costos que tenía que estar involucradas en este proyecto. Porque en su oportunidad hicimos ver como federación inclusive, lo improcedente que era tener normas abstractas sin considerar los costos involucrados. ¿En qué materias? Materias, por ejemplo, como las tablas de bienios que están insertas en los contratos colectivos. Porque hoy día no se puede decir, mire, es que yo le conservo su derecho, o su derecho a la remuneración, porque le conservo su remuneración vigente al tiempo del traspaso. Pero si eso no fue lo que se dijo, pues. El artículo 3º transitorio de la 20.109 dice claramente que se conservan todas las cláusulas de los contratos colectivos. Por tanto, si yo tengo una tabla que tiene un desarrollo en el tiempo, no puedo privar al trabajador de ese desarrollo y de esos derechos. Y esas son, señor presidente, nuestras propuestas, las que hemos entregado por escrito a la senadora y hemos hecho llegar como indicación y sugerencia de estos sindicatos, y la intención que naturalmente se nos considere. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Sabemos los desafíos que tenemos. No sé si la Secretaría ingresó el documento con las propuestas de ellos, porque nosotros debiéramos tenerlas presentes ya en la discusión de este proyecto. Ya en la discusión de este proyecto debiéramos tener esa sugerencia y por lo tanto sería muy útil tenerla. ¿La hizo llegar usted? A la senadora no me entiende. Pero Sí. la senadora las comparte con nosotros. Sí. Que va a ser muy útil, creo yo.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias a por ustedes. compartir sus opiniones, que las acogemos con mucho interés. Naturalmente hay que muchas materias de estas conversarlas con el Ejecutivo. No tenemos facultades en muchas de esas materias, pero tenemos la mejor disposición y entendemos perfectamente bien el problema. Así que muchísimas gracias, muy buenas Muchas gracias. tardes. Muy bien, y tal como habíamos señalado entonces, habíamos quedado en poder formular preguntas respecto de lo que había sido la exposición del ministro en relación con este proyecto que modifica la ley 21.040. ¿Cómo? ¿Se habían alcanzado a hacerlo? Ya. Entonces, no sé si el ministro se va a sumar, subsecretaria, sí, ya se está sumando. Pero yo creo que quizás podríamos partir, subsecretaria, si a usted le parece, con... a ver, ya la senadora Proboste hizo una exposición y una, digamos, una consulta bien concreta, digamos, en relación con los datos de matrícula que hemos recibido extraoficialmente. No sé, senadora Carmen Gloria, no sé si usted quiere hacer alguna consulta o esperamos que vaya respondiendo el Ejecutivo primero. Entonces, subsecretaria, le ofrezco la palabra. Tiene la palabra. Es que están esos encendidos, yo creo que eso es lo que está ocasionando interferencia. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ya. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a usted, a las dos senadoras que están aquí. Muchísimas gracias a quienes nos presentaron también. Yo quiero referirme para partir, digamos, a dos elementos. Voy a partir por los que nos acaban de presentar. Les comenté ahí un poquito como en la conversación así más silenciosa, digamos, pero que nos dejen sus datos, por favor, para comunicarnos, porque eso. No, coordinamos después, pero no se vayan sin hacer esa coordinación porque nos importa mucho poder tener ese contacto más personal, ¿no? Y ratificar, bueno, en como lo mencionaron ustedes mismos, ¿no? En una sesión previa se presentó el 19 de abril, si mal no recuerdo, se presentó este proyecto de ley interpretativo en el que se está haciendo exactamente. Y comentarles que a partir de lo que se trabajó en esa sesión, en este momento la dirección pública, en particular el director, pero la dirección pública en general, como institución, digamos, está trabajando con FEMUCH en una indicación que resuelva este tema para incorporar en este proyecto de ley. Por eso yo les pedía los datos, porque lo que a nosotros nos preocupa ahora, o sea, no es que nos preocupe, nuestra tarea ahora exactamente es incorporar a todas las organizaciones. Entonces, partió en eso, pero yo estaba chequeando aquí con el equipo. La idea, por cierto, es tener a todas las organizaciones en el fondo en esa conversación y llegar a una propuesta de una indicación que se pueda incorporar. Tenía, por su intermedio, presidente, es de lo más razonable incorporarlo en esta conversación, de modo tal de abordar el desafío de clarificar y resolver aquellos problemas que se han ido encontrando en la implementación, ¿ya? Así que eso respecto al primer tema, nosotros vamos a seguir trabajando y es muy importante que se puedan incorporar. Respecto a los temas más de matrícula, en primer lugar, por su intermedio, presidente, y respecto a lo que decía la senadora, transmitirle total tranquilidad de que, por supuesto, que no es información. Pueden haber errores, no soy yo quien decir que la naturaleza humana es infalible, no puedo, pero yo le puedo dar fe de la fidelidad de la información, digamos. Puede que haya errores. Por eso lo importante es que veamos de dónde, y nosotros podemos trabajar. A mí me interesaría que nosotros pudiéramos mandar un oficio más formal detallando un poco más, porque la información que nosotros sacamos ahora es del CIGE. Puede que ahí haya algún desfase en información que no está, a veces nos ocurre, y nosotros ahí tenemos un cruce de información entre CIGE y el SAE también. En el SAE a veces ocurren algunos como, no solo desfases, sino que también no se baja la matrícula en un establecimiento y todavía permanece reservado en otro.
de repente ocurren ahí ciertos problemas de la recopilación de la información. Entonces, lo que yo propongo que podamos ver es que podamos enviar un oficio con la información más detallada y, por cierto, por su intermedio, señor presidente, senadora, es súper importante que podamos confirmar, porque si usted tiene información que es distinta, bueno, es clave que podamos... El primer paso es que contemos todos con la misma información, digamos. Entonces, no sé si habrá algún problema en los datos que estamos recibiendo nosotros, si tendremos algo que no estamos... No, pero ahí nosotros tenemos la información que es la que se carga en el SIGE, que es la información oficial en base además a la cual se asigna la subvención. O sea, hay una institucionalidad que es la que va recogiendo, digamos. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a, como ustedes pueden, en base a esta información que tenemos aquí, lo que se puede ver efectivamente es que hay algunos servicios locales que tienen baja, hay otros que tienen alza. Si bien es cierto, nosotros estábamos sacando los porcentajes acá, hay algunos que tienen bajas más importantes. O sea, tenemos aquí, en base a estos datos que tenemos, que como les decía yo, les confirmaba, están recogidos desde el centro de estudio en base a los datos que tenemos en el SIGE, ¿ya? Y en base a esos datos tenemos, claro, hay algún servicio local que tiene una baja más importante, que es alrededor del 10%, otros 7%, en ese rango está la baja, y hay otros varios que tienen alza alrededor del, diría yo, 8% los que tienen alza, ¿ya? Ahora, aquí, cuando uno ve el total, la verdad es que se mantiene más o menos estable, ¿no? ¿Qué tiene el proyecto de ley? Y sí tiene ahí dos modificaciones al artículo 18 en particular. En el fondo es modificaciones para poder, de alguna manera, atraer más matrícula y para poder monitorear, ¿ya? Entonces aquí se agregan en el artículo 18, claro, aquí en el fondo los siguientes párrafos, que la subsecretaría podrá calificar como urgente la necesidad de ampliar la oferta de educación pública. Eso es algo que se ha dado, bueno, este año hemos tenido que ampliar, de hecho se ha ampliado en alrededor de 3.700, el último reporte que tengo. Y ahí hay distintas alternativas que a nosotros nos han permitido ampliar matrícula. ¿Pero eso es lo que llamamos sobrecupo o no? Hay distintas opciones. Ya. Uno es, la primera vía es ampliar el cupo, que no es el sobrecupo todavía. El cupo es la diferencia que hay entre lo que se autorizó en el reconocimiento oficial y lo que el establecimiento informó, ¿ya? Porque cada establecimiento, explico un poquito más, cada establecimiento tiene que informar cuántos cupos tiene por curso, ¿ya? Pero a veces el cupo, voy a poner un ejemplo, a veces el cupo es 40 y el establecimiento informa 35, porque prefiere tener solo 35 y no llegar hasta 40. Ya, entonces, ahí hay una diferencia entre el cupo informado y el cupo asignado vía reconocimiento oficial. Entonces, la primera alternativa que nosotros tenemos es pedirle al establecimiento que aumente cupos dentro de lo que está en el reconocimiento oficial. ¿Me explico? Y ahí uno puede ir sumando de acuerdo a los cupos en cada curso. Aquí hay un trabajo bien fino en términos de que a veces, no a veces, en general lo que sale en la prensa son números globales, porque efectivamente uno no va a detallar el número global que falta. Pero aquí hay que hacer calzar el cupo que hay por curso con la demanda de cursos que hay. O sea, ¿me explico? Donde hay más demanda de cursos siempre son en los cursos de transición. Tanto primero básico, séptimo básico y primero medio. Primero medio es un curso donde hay mucha demanda siempre, ¿ya? Entonces, la primera estrategia es esta, aumentar cupos. La segunda estrategia es cuando se autoriza el sobrecupo, que es que ahí uno puede autorizar unos pequeños cupos adicionales sobre el cupo de RO. Lo que nosotros hicimos desde el Ministerio es que traspasamos esa facultad a las CEREMIS, a las Secretarías Regionales Ministeriales, de modo tal de poder hacerlo más ágilmente, ¿ya? Luego hay una serie de medidas y en general van en paralelo. Yo estuve la semana pasada en Alto Hospicio. Y en Alto Hospicio, por ejemplo, era necesario y se hicieron algunas salas modulares para poder tener, y se armaron, ahí fueron 6 salas nuevas, ¿ya? Ahora, también pasa a veces, y esto es algo que ha ido pasando, con los años, como había habido una baja en la matrícula en general, a veces pasa que establecimientos educacionales tienen una sala que
puede ser sala de clases, pero que está convertida en bodega, en otra cosa. Entonces nosotros lo que podemos hacer es habilitar eso, ¿ya? Hay una serie de medidas. Y como última medida de más de último ratio, lo que nosotros podemos hacer es aumentar, o sea, autorizar, más que aumentar, autorizar doble jornada, ¿ya? De modo tal que un establecimiento pueda tener doble jornada en algunos cursos y no se quede sin matrícula esos y esas estudiantes, ¿ya? Ahora, lo que nosotros estamos incorporando en este proyecto de ley es, en el fondo, en el artículo 18, una modificación en el artículo 18 para declarar urgente, calificar como urgente la necesidad de ampliar la oferta de educación pública de preferencia en un territorio, ¿ya? Y la idea es que en dicho caso los procedimientos respectivos tendrán preferencia en la tramitación y no se aplicarán los plazos y fechas límites para la presentación de las solicitudes de reconocimiento oficial o subvención, ni de prescripción del derecho a subvención. Quiero ir a otro artículo, a el literal T, que nos ayuda frente al desafío de aumentar la matrícula. Si me dan un segundo, por favor. Gracias, aquí tengo ya. El literal T plantea lo que señalaba por su intermedio su presidente, la senadora Proboste, que efectivamente es una preocupación, y es una preocupación que yo creo que todos compartimos, ¿no? Cómo monitoreamos y ayudamos a robustecer la matrícula de la oferta pública, ¿no? Entonces aquí se incorpora un literal que plantea desarrollar acciones de monitoreo, información y seguimiento en coordinación con la Dirección de Educación Pública y de conformidad con las orientaciones establecidas por la Subsecretaría de Educación para asegurar la trayectoria educativa de sus estudiantes y favorecer la retención y revinculación de aquellos que hayan visto interrumpida su trayectoria, ¿ya? Eso es lo que, bueno, en particular este año, y aquí me voy a ¿cómo se dice? Me voy a mover un poco, o sea, voy a ampliar un poco, ¿no? Este año estamos abordando esto con el FAEP de reactivación, que es algo que ustedes plantearon en el proyecto de discusión presupuestaria, y ahí ya estamos trabajando con los municipios para hacer, en el fondo ya terminó el proceso todo administrativo. Ustedes saben que esto tiene una complejidad porque tenía que pasar además por Contraloría, ese FAEP, pero ya está autorizado y están los municipios haciendo las contrataciones. Y además hicimos un trabajo coordinado con FOSIS. Nosotros en particular estamos contratando 1.300 revinculadores, o gestores territoriales a lo largo del país, pero FOSIS además hicimos un trabajo coordinado con ellos, tienen 2.500 y se llaman gestores territoriales. O revinculadores, en el fondo. Más bien, a ver, el nombre es gestor territorial y su rol va a ser la revinculación, senador, que es ir a ver dónde están los niños, niñas jóvenes, muchas veces, que han salido del sistema educacional. Y poder ir a buscarlos, poder tener una oferta mucho más personalizada en términos de ir, conversar y poder traerlos a la escuela de vuelta. Entonces tenemos, por un lado, estos 1.300 revinculadores y por otro lado, con FOSIS, ellos tienen un programa que se llama Programa de Apoyo Familiar. Y ellos tienen 2.500 personas que trabajan en este programa de apoyo familiar y hicimos un trabajo articulado con ellos y ellos incorporaron dentro de la labor que tienen los profesionales que trabajan en el apoyo familiar, el ir a buscar también a los estudiantes que han tenido más inasistencia, que han salido del sistema, ¿ya? Entonces, de hecho, esto se logró, no son recursos nuestros, la verdad, pero sí se logró a través de una articulación intersectorial con FOSI y poder de hecho, a ellos se les entregaron los listados y tienen como uno de los indicadores de ello es el porcentaje de asistencia de los niños y niñas con los cuales ellos trabajan, ¿ya? Entonces, eso respecto a los dos temas que han salido hasta ahora. No sé si... Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena y luego a la senadora Proboste y luego al senador Fidel Espinosa, que van a incorporar consultas e inquietudes. Senadora Aravena. Sí, yo tengo una consulta. Bueno, igual esto es del CIGE, es la información oficial. Pero obviamente no está con el detalle y más bien es cómo ustedes interpretan esto en el sentido de que ahí el SLEP Gabriela Mistral tiene una baja importante, puede ser unos 1.500, sí, y también SLEP Andalién Sur, pero uno no sabe, desde el punto de vista de análisis ya un poquito más detallado, a cuánto corresponde en establecimientos vinculados a ese SLEP, que yo creo que es un dato que no es menor, porque pudiera ser que los promedios siempre son un poco complejos de analizar. Claro, porque en el fondo pudiera ser que hay ciertos colegios que tienen más bajas que otros y mi pregunta es un poquito más profunda, ¿se hace algún análisis cuando se miran estos resultados del por qué?
O sea, porque finalmente, y ¿por qué hago la consulta? Porque de alguna manera cuando se crea esta ley, cuando se piensa en la educación pública, me imagino que también se tiende a pensar en aumentar matrícula, en cómo esta oferta se incrementa, cuáles fueron los propósitos que tuvo el Ministerio de Educación en su momento de decir, mira, nuestra matrícula proyectada a 10 años de implementación de la ley, con los establecimientos que se hayan traspasado, va a ser de un aumento de tanto, o se esperaba que esto no tuviera aumento, no sé. Me pregunto eso porque de alguna manera esto tiene que ver con una política pública, que no es un tema menor, porque con los datos uno analiza, porque al final esto también, dado que existe el sistema privado y también el subvencionado, existen otras alternativas, sigue siendo una posibilidad el que una familia digamos decida por un sistema y otro. Claro, entonces ese es como el análisis, que yo sé que no vamos a dedicarnos a esto solamente, pero dado que vamos a hacer una mejora en la ley, son temas que uno debiera preguntarse. ¿Por qué bajó? ¿Cuál era nuestra proyección? Y en ese contexto también me pregunté el otro día, cuando vi la evaluación que se está haciendo, qué participación tienen los padres apoderados respecto de la opinión que ellos tienen de este sistema. Porque yo creo que porque al final no decide el niño dónde se va, es el padre el que decide. Y por lo tanto la opinión de la familia es relevante a la hora de por qué elijo un sistema y no otro. Eso solamente, presidente, gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Quiero hacer algunas consultas respecto del proyecto de ley. Esto a la luz del contexto también en el que se da. Y no solo en el contexto de lo que muy bien ha señalado la senadora Aravena, la preocupación en la reducción del número de estudiantes, que pueden haber distintas hipótesis, pero la que es más compleja es que esto está golpeando fuertemente también la deserción, el ausentismo. No sabemos si es que estos estudiantes simplemente no están en el servicio local y han optado por otro sostenedor, o la situación que es más compleja es que no estén en ninguna parte. Entonces, sumado a todos los problemas que nosotros hemos visto en la implementación de los servicios locales, los problemas de infraestructura, los problemas de la remuneración a los trabajadores, tanto asistentes de la educación como profesores, todo lo que significa el garantizar sus derechos adquiridos, que ha sido también parte de la preocupación que nos han manifestado los dirigentes de Magallanes en el día de hoy, los problemas de matrícula, los problemas de rendimiento, los problemas de conectividad. La verdad, la lista es muy larga de los problemas que actualmente tienen los 11 servicios que están en implementación, como para poder seguir insistiendo en un camino que ha sido muy complejo, que no se ha recorrido con éxito en la educación pública. Pero quiero agregar, presidente, un elemento adicional, y lo conversábamos con el senador Espinosa. Tiene que ver en una preocupación que vuelve a estar en la palestra y que fue parte de la discusión en el origen de este proyecto de ley, y que tiene que ver con la pérdida de empleos de trabajadores y trabajadoras que están en la administración central. En el contexto en el que se lleva adelante esta discusión es cuando nuestro país ha mantenido ya el tercer incremento anual de desempleo. Y por lo tanto, el seguir adelante en esta iniciativa significa aumentar el desempleo, porque el proyecto de ley se hace cargo, y así lo dicen, no más allá de 1/3 de los trabajadores que están en la administración central. Eso es en términos hipotéticos, porque lo que nosotros hemos visto, particularmente en el Servicio Local de Atacama, es que ni siquiera es 1/3, porque allí, mientras se garantizaron los concursos públicos para que los funcionarios que estaban en el DAEM pudieran ir al Servicio Local de Educación, esos concursos, presidente, se declararon desiertos. Y parte de los problemas que hoy día tenemos es que las personas que han llegado a la administración del SLEP constituye su primer trabajo en el sector público. Entonces, nuestra preocupación es que esta iniciativa, en el momento y en el contexto que estamos viviendo, va a aumentar el desempleo en
en nuestro país, producto en que no se ha cambiado nada respecto de lo que estaba en el proyecto original. Y yo quisiera en esto plantearle a los autores de este proyecto de ley, porque cuando uno se remite a mirar qué es lo que va a pasar con los trabajadores y trabajadoras de la Administración Central, yo solo quiero recordar, presidente, que cuando se discutió el año pasado el proyecto de ley misceláneo, en donde en este Senado, en esta comisión, transversalmente le dijimos al ministro que no íbamos a avanzar en ese proyecto de ley hasta que no se entregara una bonificación que compensara la pérdida de los derechos económicos a los asistentes de la educación. En esa oportunidad recibimos a diversas organizaciones de la Administración Central, de DAEM y de corporaciones. Los recibimos en el Senado en Santiago, tenemos los registros de aquello. El ministerio les dijo, mire, esto se va a resolver en la 21.040. En este proyecto que iba a ingresar en una época, bueno, ¿para qué vamos a venir al caso del retraso que tuvo este proyecto de ley? Bueno, cuando recibimos el proyecto de ley, fuimos con gran entusiasmo a mirar cómo se resolvía el problema de los trabajadores de la Administración Central. Y esto está referido a 2 letras en el artículo 1. Y dice que la experiencia laboral, y antes del punto final, dice, afín al cargo que se postula. Estos concursos podrán considerar actividades inductivas cuya aprobación permita a los postulantes avanzar en los mismos. Nada les garantiza una estabilidad laboral. Y en segundo lugar, en la letra B, agregas el numeral segundo en el siguiente párrafo, antes del traspaso del servicio educacional, el servicio local, en coordinación con la municipalidad o corporación municipal correspondiente, podrá, una vez más, podrá efectuar actividades de capacitación destinadas al personal seleccionado con el objeto de mejorar la gestión del servicio una vez efectuado el traspaso del servicio educacional. ¿Sabe qué, presidente? Me parece a lo menos un poquitín de una distorsión, porque primero parten de la base que los que están hoy día en la municipalidad, sea DAME o corporaciones, no saben hacer su trabajo. Perdón, lo dicen los administradores del servicio local, que han sido un desastre en la administración de la educación pública. Bueno, pues bien, estas son las únicas 2 letras que toca el compromiso, la promesa en que la pérdida de empleos se iba a revertir en este proyecto de ley. Por lo tanto, esto no se revierte, vamos a tener más desempleo, pero aquí además se hace explícito una lógica, o más bien una ideología, en donde quienes están hoy día administrando no lo saben hacer. Entonces, por eso tienen que llegar los salvadores, que es el servicio local, que lo ha hecho un desastre. Entonces, quiero preguntarle al Ejecutivo, ¿dónde está la promesa? Eso. Muy bien, muchas gracias, senadora. Senador Fidel Espinosa, tiene la palabra. Sí, en la misma línea, en primer lugar, valorar el que haya una preocupación especial porque se recuperen, obviamente, ojalá un gran porcentaje de aquellos alumnos que por diversas razones en el periodo de la pandemia o antes de ella quizás han desertado del sistema público, porque lo peor que nos puede pasar como país y como sistema educativo nacional es que no vuelvan al sistema o que no sean incorporados. Pero mi preocupación va en la misma línea, porque yo comparto todas esas partes, esos lineamientos que tiene el proyecto que modifica la ley 21.040. O sea, no tengo ningún inconveniente de ello, en el sentido de que aquí hubo compromisos de que se iban a entregar lineamientos para mejorar lo que hoy día tenemos. Por eso fue, tengo entendido yo también, lo del año de postergación, para buscar mejoras. Para buscar mejoras que permitan, obviamente, ir en clara vinculación con el objetivo central, que es la calidad de la educación que se imparte en los establecimientos. Yo tengo la peor de las apreciaciones, y lo he dicho, lo he repetido 1000 veces y lo voy a decir, de las pocas leyes en mi vida que me arrepiento de haber votado fue la de los SLEP. Lo digo con mucha claridad. Porque y lo digo con sinceridad, porque yo no he sentido en mi territorio donde se instaló uno que haya significado mejora alguna. Por el contrario, hace un par de días tuvieron que cerrar la escuela de Nueva Brauna en Puerto Varas porque habían plagas de ratones. A ese nivel. Y eso no es causal de que nadie pague ni una responsabilidad.
Nadie. En el SLEP en particular. Cuando se lo planteé al ministerio el otro día me dijeron que no era causal de nada. Yo no sé qué tiene que ser causal de algo para que alguien asuma responsabilidades cuando ocurre aquello. Porque se están invirtiendo millonarios recursos del Estado en un sistema que lamentablemente ha fracasado. Y ahí ocurrió lo que decía la senadora. La directora que tenemos allá llegó con un cúmulo, llevó a la UDI de Renovación Nacional completa dentro de su sistema, y más allá de eso, pasando a llevar a mucha gente, ¿no es cierto?, que tenía años en los DAEM respectivos. Entonces, por lo tanto, yo quiero decirlo con mucha claridad. El gobierno tiene en este proyecto la oportunidad de una u otra manera de cumplir su compromiso que aquí asumieron. O sea, y el compromiso que aquí asumieron es que íbamos a revertir esa cantidad de 14.000 personas que se van a ir del sistema, 14.000, en donde más del 50% son mujeres. Me gustaría que opinara la ministra Orellana, que siempre habla de los temas de las mujeres, en este tema. Van a irse más de 7.000 mujeres del sistema y no se está reduciendo con este proyecto en absoluto nada aquello que dijeron que lo íbamos a aplacar, lo íbamos a mitigar, iba a tener menos efectos devastadores desde el punto de vista del desastre en la empleabilidad del sistema de notar. Yo comparto de que hay alcaldes que se sobrepasaron, que tienen sobredotaciones, que la crisis que tenemos en Chiloé no tiene que ver con el ministerio y otras, porque han habido irresponsabilidades, también hay que decirlo, pero también no hay que dejar de lado que en el caso de Chiloé, por ejemplo, muchos alcaldes han tenido que cargar con temas que un municipio pequeño se resiente cuando le tiene que pagar un 10, 20 o 30% de su presupuesto en transporte escolar de la isla, porque miden a todos igual. La gente de Chiloé tiene particularidades distintas. Hay comunas, efectivamente, donde han habido abusos en las contrataciones, pero no pueden pagar todos los funcionarios del DAEM por eso. Yo no voy a votar a favor de un proyecto hasta que no haya una clara señal de parte del gobierno de que vienen elementos que permitan mejorar esta situación desastrosa. Yo hoy día estuve reunido con la FUDAEM, con más de 70 dirigentes de todo el país. Vamos a esperar que comiencen las movilizaciones de los funcionarios de los DAEM del país para buscar soluciones. Yo no veo que en este proyecto, en ese sentido, venga prácticamente nada, y ellos así también lo sientan. Por lo tanto, yo espero que el Ejecutivo reflexione en este sentido. Yo soy del gobierno, pero no, en esta ocasión no voy a permitir que se nos haya venido aquí a decir una cosa y no se esté cumpliendo. Muy bien, muchas gracias, senador Fidel Espinosa. Y yo quiero hacer un par de consultas también para sumarla. Nosotros vamos a tener que poner término a la sesión a las 14 horas porque a las 14:30 tenemos sesión de sala, entonces no tenemos margen para extender, pero lo que no alcance a contestar ahora lo dejamos también para la sesión siguiente porque va a ser muy, muy relevante. El señor secretario de la Secretaría elaboró una minuta que yo voy a pedir que se la hagan llegar porque está... Ah, ya la tienen. No la tienen. Es una minuta donde está así como los puntos que aborda que aborda el proyecto y que creo que es muy útil para poder seguirla y para poder ir viendo, como ustedes muy bien lo han planteado, la senadora Proboste, la senadora Aravena, el senador Espinosa, si se resuelven los problemas que a nosotros nos están informando permanentemente los dirigentes, los directores, los órganos directivos, en fin. Por ejemplo, yo quería consultarle en el punto 2, objetivo del proyecto, favorecer la gestión financiera y ejecución de recursos de los servicios locales. Y un punto dice, establece que la asignación de recursos desde la Dirección de Educación Pública o el Ministerio de Educación sea directa. Esto es, que no requiere concurso y asimismo no se exigirá convenio, bastando la resolución que ordena la transferencia. Yo de verdad no sé a qué se refiere eso, porque nosotros aprobamos los presupuestos de cada SLEP. Los aprobamos durante la discusión presupuestaria, entonces no veo por qué tendría que haber convenio, no veo por qué tendría que haber una asignación que no sea directa, si quien autoriza finalmente los recursos es la propia ley de presupuesto, y lo discutimos y pedimos antecedentes, en fin. Después dice, se autoriza el uso del 10% de la SEP para financiar gestión administrativa financiera. Yo entiendo, y o técnica pedagógica de los planes de mejoramiento educativo, yo entiendo que esto lo pusimos por primera vez. Lo pidió, me acuerdo, reiteradamente la senadora Yasna Proboste, precisamente en la discusión presupuestaria. Ahora lo que debe estar ocurriendo es que solo por un año, como es la ley de presupuesto, y aquí lo estaríamos haciendo permanente, digamos, que era... Yo recuerdo que la senadora Proboste le dedicó
harto esfuerzo a lograr esto, y entiendo que lo que se estaría haciendo es simplemente hacerlo permanente, que también me parece importante. Después dice, aquellos recursos que reciban los servicios locales por concepto de subvención escolar preferencial correspondiente a políticas plurianuales y que no sean ejecutados durante el primer año serán reconocidos como ejecutados y rendidos. No conozco realmente los alcances, pero nosotros el lunes recién pasado tuvimos una larga discusión sobre esto, que no queremos que aparezcan en las cuentas platas que o que no están, o platas que, imagínense, platas que están, que tienen que ser invertidas, pero que no van a aparecer rendidas. Yo llamaría la atención respecto de ese tipo de soluciones. Es raro, y además porque hasta donde yo entiendo, hoy día con las actuales normas CEP no hay financiamiento de políticas plurianuales, ¿no? Esto es como en la CEP. ¿Ah? No lo hay, ¿verdad? ¿O sí? No, yo entiendo que no, pero no importa. Pero un poco, esas son mis consultas, ¿eh? Porque no sé, o sea, lo que nosotros vemos aquí, de alguna manera, es que también se van concadenando situaciones. O sea, lo que tenemos aquí con las modificaciones de flexibilidad y modernización de la ley CEP, entonces tenemos que llevarlos de la mano e ir viendo que las normas sean compatibles unas con otras. Dejo hasta ahí mis consultas para que la subsecretaria tenga tiempo de responder. Está el ministro, bienvenido ministro, muchas gracias por estar conectado. Eso. Senadora Proboste. Sí, solo para tener una segunda opinión, porque varios alcaldes me han llamado. Aquí se ha señalado y nosotros hemos celebrado bastante el que se aumente los recursos del FAEP y que se les estén dando con mayor celeridad. El problema es que nos dicen que está existiendo una, no quiero ser una coerción, no voy a decir chantaje, en que si no firman el convenio para el traspaso, no hay recurso del FAEP. Entonces están ahí en una situación muy difícil, porque muchos de los alcaldes que han hablado con nosotros nos han dicho, mire, nosotros no queremos seguir adelante con este traspaso, pero si no firmamos el convenio, el Ministerio no nos da los recursos del FAEP. Muy bien. Ministro, ¿le parece que le ofrezcamos la palabra a la subsecretaria y usted interrumpe cuando lo estime? Muy bien, no, él dice que hable usted, subsecretaria, sí. No. A ver, voy a partir por esto primero. Lo que pasa es que hay distintos tipos de recursos. Uno es el FAEP, y el FAEP para su entrega, que es lo que se está entregando ahora. Nosotros este año hemos hecho un esfuerzo por entregarlo durante el primer semestre. De hecho, en hartas regiones del país ya se ha entregado. En Chiloé se entregó, de hecho, yo creo que en abril. La primera cuota, según lo que conversamos hace un par de supuesto, sesiones y eso es lo que iba a aclarar. Y como todo, quiero en esto ser súper honesta, porque también es importante entender la complejidad que tiene. La firma del FAEP se paga, se realiza la transferencia de la primera cuota contra algo que se llama un plan de iniciativas, que en el fondo es el plan de iniciativas, y aquí está Cristian, ¿dónde está? Ya está Cristian Loyola, que es quien ve esta parte específica, sí, si quiere, bueno, pero si yo me corrijo, usted, o sea, si me equivoco puede corregirme nomás, Cristian. No, hay una firma del plan de iniciativas. En base a ese plan de iniciativas se le traspasa la primera cuota al municipio, y luego el municipio tiene que rendir, eso es totalmente así, tiene que rendir la primera cuota, y en base a esa primera cuota, luego que está rendido y aceptada la rendición, se le traspasa la segunda cuota, ¿ya? Eso es convenio de Perdón la interrupción, subsecretaria. ¿La segunda cuota, si se rinde bien y está todo correcto, es del mismo monto o no necesariamente? No necesariamente en todos lados es del mismo monto. ¿Cuánto? ¿60%? 60%, me plantean por acá. O sea, perdón, la primera cuota es primero 60. 40, no, primero 40. O sea, podrían aspirar a recibir un 40% en la segunda cuota, ya. Perfecto.
Perfecto. Ya. Y yo, bueno, quizás hago las otras partes y cuando vuelva la senadora pregunte, cuento lo de, porque ahí yo creo que se estaba confundiendo el convenio de transición, que es una cosa distinta. Bueno, igual voy a dar el marco y después puedo explicar. El convenio de transición es un convenio específico que tiene el Ministerio de Educación para apoyar los procesos de transición, que se le entrega no a todas las comunas, a algunas comunas donde tienen prioridad, aquellas comunas que se van a traspasar más prontamente. Por ejemplo, ahora tenemos 6 servicios locales de educación que están creados, que están en la etapa de instalación y que no se han traspasado los servicios todavía. Ahí está, bueno, todo Magallanes, todo Aysén, está Licancabur en el norte, Iquique, está Maule también y Punilla. Ya, ahí están. Entonces, en ese caso, claro, yo creo que ese caso es el que está planteando la senadora Proboste, que probablemente algún alcalde le ha señalado, pero eso es para un convenio de transición, que es el convenio específico para apoyar la transición, para ordenar los temas económicos vinculados a la transición. ¿Ya? Ahora, quiero ir a una reflexión y quiero después pasar la palabra tanto a... Una interrupción de la senadora. Sí, por supuesto. Pero es que quizás ahí puede estar la confusión. Estoy tratando de entender la lógica del alcalde. Como es un convenio de transición, significa que de alguna manera es una preparación para el traspaso. Exacto. Por lo tanto, tiene que haber una voluntad de traspaso anterior al convenio de transición. Entonces, eso es lo que probablemente ellos consideran que de alguna manera, exactamente. Si quieren ese recurso, están de alguna manera dejando presentada su voluntad de traspasarse, aunque sea un proceso intermedio. Estoy tratando de... Que el traspaso está en la ley, porque ahí está el calendario de las comunas, pero claro, okay. es probable que confundan. Pero subsecretaria, a ver, son 2 instrumentos distintos. Uno es para que usted dijo que se requiere de un plan de iniciativas. De iniciativas. Exacto. Para rendir los FAES que ya han recibido. Para recibir el FAE. Para recibir el FAE. En el fondo, plan de iniciativa. Naturalmente, exacto. que en el fondo deciden que van a invertir la plata. Exactamente. Y una cosa distinta es el plan de transición, que es para las comunas que están próximas a tener los traspasos. Son 2 instrumentos distintos. Eso sí. Ya. Gracias. Sí. Ahora, claro, y el convenio de transición efectivamente es, como dice la senadora Aravena por su intermedio presidente, efectivamente es para apoyar la transición. Y de hecho tiene una serie de compromisos. Tiene, por ejemplo, el compromiso de pago de las cotizaciones de los trabajadores, tiene el compromiso de no aumentar la planta, porque recuerden que en el fondo cuando se traspasa al servicio local, se traspasa con todos las y los trabajadores que están en ese momento en el sistema. Entonces podría pasar que se aumente la planta el último mes, como de hecho lamentablemente han pasado situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, el convenio de transición efectivamente es ese. Yo creo que aquí había una confusión. Nosotros estamos proponiendo en todo caso que de ahora para adelante estos 2 convenios puedan articularse y unirse. ¿Por qué? Porque en el fondo para poder ir ayudando a ordenar el tema económico de los municipios, que sabemos, bueno, el mismo senador Espinosa nos daba, hemos estado en reuniones juntos, digamos, nos daba el ejemplo de algunos municipios que han tenido muchas dificultades. Entonces, la idea es apoyar. De hecho, los convenios de transición, ojo, el año pasado eran 2.500 millones que se repartían en los municipios que estaban prontos a transitar. Este año tenemos 11.216 millones. O sea, se casi quintuplicó, se cuadruplicó. Hay muchos recursos ahí, porque la idea es poder ayudar a los municipios a ordenar este tema económico y a poder hacer, en el fondo, el traspaso de un modo adecuado, ¿ya? De hecho, bueno, yo esta semana he recibido varios de los municipios que están en la etapa de transición. Voy, de hecho, a la región de Coyhaique la próxima semana, porque la idea es poder apoyar, sobre todo cuando están en el último periodo, se genera una situación súper complicada de cómo ir resolviendo, ¿no? En una situación que quiero decir, bueno, ustedes lo saben, y quienes están aquí, que nos presentaron al principio, lo saben probablemente mejor que todos nosotros, ¿no? La situación financiera de la educación en Chile tenemos un sistema que claramente nos da cuenta de la complejidad de la educación y de los recursos que se requieren. O sea, tenemos un sistema que está en una situación muy crítica, ¿no? Entonces, eso en relación al tema FAEP, convenio de transición. En relación al tema de la asistencia, quiero hacer una reflexión aquí porque nosotros los datos, bueno, y también plantearlo, ¿no?
los datos que nosotros tenemos, los datos que también avalaron la reflexión que hubo el año 2016-17, cuando se aprobó esta ley. La situación de la educación pública en Chile ha venido en una situación, en una condición de desmedro, bueno, desde que se traspasó a las municipalidades, a los municipios, con una situación muy compleja, de mucha fragilidad, de un contexto muy adverso. De hecho, quiero decir, entre el año 2004 y el año 2017, entre el 2004 y el 2017 la matrícula bajó al 32%. 32%. Cuando uno ve los gráficos, y aquí yo me imagino, eso fue parte de la discusión, ¿no? Los gráficos de cómo ha evolucionado la matrícula en la educación pública en Chile desde el 2000, desde 1980, cuando fue transferido, era del orden del 78-80%. Y ha venido en una baja sistemática hasta llegar al 32%. Ahora, y esto, de hecho, es uno de los objetivos, quiero decir, la estrategia de educación pública tiene 5 grandes objetivos y son, si mal no recuerdo, 20 metas, subdirectora, 20 metas. Una de esas metas es mejorar la matrícula, es pasar del 32,6 que tenía cuando la línea base, aumentar a 40 el 2024, que es la evaluación intermedia, y a 50%. Esa es la meta que nos pusimos, ojo, que nos pusimos como país. De hecho, esta fue una estrategia que se hizo en el gobierno anterior y es una estrategia que es aprobada por el Consejo Nacional de Educación, que no es hecha por el Ministerio de Educación, la verdad, la Dirección de Educación Pública, en coordinación con el Ministerio de Educación, la dirección la entrega al Ministerio, el Ministerio la envía al Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Educación es quien la aprueba. Chile tiene una estrategia que es del 2020 al 2028. Y en esa estrategia la meta intermedia es 40%, que es para el próximo año. La meta de final entre comillas, de esta estrategia es 50%. ¿Ya? Entonces, también como mirarlo en perspectiva, porque el estado en que cómo ha evolucionado la educación pública ha sido un proceso largo, sostenido, de debilitamiento, ¿no? De hecho, bueno, esto no nos vamos a meter en aquello, pero Chile tenía una situación única en el mundo respecto al tema de cómo se organizaba la educación en términos de tener este trío que había de lucro, copago y selección. Eso ya se resolvió, no volver atrás, pero lo que quiero decir es que tenemos que mirar en perspectiva cuando miramos las metas que tenemos y cómo queremos ir avanzando en ellas. Por cierto, uno quisiera que llegáramos a 50% más rápido, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí nos convoca ese desafío. Pero bueno, los cambios en educación, hay un dicho que dice, es un poco coloquial, presidente, pero usted, si me permite, hay un dicho que dice que los cambios en educación se cocinan más bien a velocidad de fuego, horno de barro, más que a velocidad de horno microondas. Y es muy verdad, porque efectivamente estos cambios requieren tiempo. Ahora, eso no obsta, por cierto, de que nosotros tenemos que hacer y estamos haciendo todos los esfuerzos para ir apoyando la implementación, aprendiendo de lo que va ocurriendo y modificando lo que sea necesario. Antes de pasar, quiero decir una cosa, que también es parte, entonces, un tema que tiene que ver con el diagnóstico más de largo plazo y con las metas que como país nos pusimos, como país. Segundo lugar, recordar una cosa que quizá es algo que es obvio, pero me parece que es importante que lo tengamos en esta mesa. Las políticas públicas en educación, para ser eficaces, para funcionar, requieren 3 condiciones. Y esas 3 condiciones, esta política no las ha tenido de manera tan robusta. Y es nuestra tarea desde el Ejecutivo que sí las tenga. Y en eso estamos, y esa es a la luz de eso este proyecto de ley. La primera es que tengamos definiciones de política pública basadas en evidencia, ¿ya? Eso es todo el proceso que se definió el 2016-17, cuando se definió esta ley, cuando se aprobó transversalmente esta ley. La segunda condición es que sean implementadas con apoyo decidido y de calidad. Lamentablemente esta ley no fue implementada con ese apoyo, ¿ya? Y sabemos que ha sido implementada, al menos que fue implementada en un contexto de bastante adversidad. No tan solo
por el contexto de que había una visión respecto a esta modificación y esta reforma, sino que también porque, para que vamos a decir una cosa por otra, también la pandemia tuvo un impacto. La pandemia tuvo un impacto bien importante. Y en tercer lugar, necesitan ser sostenidas en el tiempo. Sostenidas en el tiempo y miradas con perspectiva de cómo vamos monitoreando su implementación y modificando lo que sea necesario. Es esto lo que busca este proyecto de ley, ¿ya? Este proyecto de ley busca, bueno, aprender del proceso de implementación y recoger los temas que hemos identificado que es necesario modificar y modificarlos. Por cierto, y ahí, por su intermedio, señor presidente, al senador Espinosa, total disposición a ir conversando, viendo qué otras cosas les parece que sean necesarias. Bueno, este es un proyecto de modificación, un proyecto de ley que recién está comenzando, es un proceso de discusión. Y total apertura del Ejecutivo a abrir todas esas conversaciones, o sea, para todos. Senador Espinosa, por su intermedio, presidente, senadora Aravena, senadora Proboste, toda esa conversación, porque yo creo que aquí lo que nos mueve es que estas metas que nos definimos en la estrategia nacional efectivamente lleguen a que lo logremos. Y la última, y le voy a pasar la palabra a la subdirectora y al jefe de proyecto. Para estos temas que han ido surgiendo respecto, sobre todo al tema de empleabilidad y la transición de los actores de los sectores intermedios, hay distintos tipos de medidas, algunas que son ley y otras que pueden ser medidas administrativas. No todo requiere ser ley, ¿ya? Nosotros hemos ido tomando algunas definiciones más administrativas y ahí le voy a pasar la palabra, no sé en qué orden quieren, pero ya, parte Max, que nos va a explicar algún. Max Quiero, que es el jefe de proyecto. Nos queda un poquitito, sí, hasta las 2 dijeron, ¿sí? Ay, nos quedan. Perdón. Que no se alcanza a responder, queda pendiente para la próxima, porque la cena. ¿Está bien? Ahora le voy a comentar, senadora. Continuemos. Gracias, subsecretario. Presidente, por su intermedio, senadora Proboste, comentar que, a ver, lo primero es que nosotros estamos en el proyecto de ley tratando de hacernos cargo de un diagnóstico que fue elaborado principalmente por los informes del Consejo de Evaluación de Educación Pública y también por instituciones académicas y diálogos participativos que desarrollamos y que los comentó el ministro en su exposición de la semana pasada. Respecto a la pérdida de empleo de los trabajadores, un elemento del diagnóstico que ya se abordó, y de hecho creo que fue por una propia indicación de la senadora Proboste, pero que venía en este proyecto, era eliminar la restricción del 2014 para los concursos cerrados, y eso vehiculiza que muchas personas más puedan postular, ¿no es cierto?, a los concursos cerrados. En segundo lugar, no es que nosotros estemos diciendo que vía este proyecto de ley, digamos, que las personas que trabajan en los municipios, yo también trabajé en un municipio personalmente, no sepan nada o que no estén preparados para esto. Pero sí lo que dice el diagnóstico muy claramente es que existe una deuda en el desarrollo de capacidad en todos los niveles y actores. Eso es parte de la evidencia, es parte de la realidad, digamos, del sistema. Y nosotros lo que estamos valorando en este proyecto de ley es la experiencia del trabajo en los municipios. De hecho, lo estamos modificando en un artículo transitorio, les doy inmediatamente el número, pero es el artículo 38º transitorio, donde nosotros relevamos la experiencia laboral para efectos de los concursos y señalamos que pueden considerar actividades inductivas, cosa de que si se aprueba ese proceso, puedan seguir el proceso su curso los funcionarios. Claro, pero por eso yo estoy comentando, senadora, respecto a lo que incluye el proyecto de ley y de dónde surge, ¿no es cierto?, las medidas que estamos proponiendo. Eso respecto a los trabajadores. Por supuesto, lo que dijo la subsecretaria recién, este es un proceso que se está iniciando, ¿no es cierto?, de debate legislativo. Nosotros como ejecutivos, por supuesto que estamos abiertos a deliberar, ¿no es cierto?, y mejorar el proyecto de ley en lo que se requiera, digamos. Eso respecto al tema. El tema del FAEP ya lo explicó la subsecretaria, y respecto a lo que plantea el senador Ruminot, la asignación directa de recursos dice relación, por ejemplo, el FAEP se firma un convenio entre el sostenedor y en este caso la Dirección de Educación Pública. Lo que se busca ahí es básicamente que el convenio no sea tal, y sino que se haga vía resolución la asignación de los recursos, cosa de vehiculizar el proceso que sea un poco más expedito, básicamente para que lleguen antes los recursos, entendiendo que además existe una dualidad, ¿no es cierto?, entre sostenedor y servicio público en los servicios locales que genera complicaciones en su administración. En ese sentido, dada esta dualidad, es que cobra total pertinencia lo que la senadora también mencionó, ¿no es cierto?, que esto de capacitar a los funcionarios. No los estamos capacitando porque no sepan. ¿Hay una deuda de capacidad en el sistema? Sí, pero también es cierto que ahora el sistema educativo tiene una dualidad, que pasa a ser, por un lado, servicio público, por otro lado, sostenedor. Y eso requiere, ahí quizás Paulina también puede comentar algo que la Dirección de Educación Pública ya está avanzando en ese sentido. Y respecto al uso del 10% de la SEP,
generaba problema el uso del 10% de la CEP en los servicios locales en el nivel central. Es algo que hacen los municipios, ¿no es cierto?, actualmente. Pero había un problema por una objeción de Contraloría respecto a que fondos del programa 02 se estaban utilizando en el programa 01. Lo que pretende este proyecto de ley es normalizar esa situación. Y respecto a las políticas plurianuales, básicamente CEP, y ahí también no sé si me pudiera complementar Gonzalo si lo estimara pertinente, pero solo señalar que lo que se está planteando es que para efectos de la CEP se tiene que ejecutar sobre el 70% durante el primer año para efectos de que no se descuenten recursos a los servicios locales. Y la CEP también, por su concepción, es una política que va más allá de un año por efectos de planificación. De hecho, tiene un enfoque a 4 años. Entonces, al hacer esto de reconocer los saldos como debidamente rendidos, es básicamente evitar que se le descuenten fondos a los sostenedores, ¿no es cierto?, y que puedan seguir con sus acciones planificadas a más de un año, ¿no es cierto?, en el segundo año ejecutándolo. Muy bien, muchas gracias. No le voy a dar la palabra. No, es que no, yo voy a poner término a la sesión porque tenemos sesión de sala a las 14:30, esa es la razón. Y además porque creo que tienen derecho también los directivos a, digamos, exponer su punto de vista con cierto tiempo y no así tampoco de que le estemos diciendo de que estamos en la hora. Entonces quedan por supuesto cordialmente invitados a la próxima sesión para este proyecto que la vamos a continuar el miércoles 31 de mayo, porque la próxima semana es de regiones. Senadora Aravena. Que hay una solicitud que hizo de la agrupación de trabajadores de Quinchao, representada por el concejal Alfredo Angulo. Se dijo que se iban a recibir, pero no dijimos cuándo. Sí, lo tengo presente. Tenemos también pendiente la visita a la región de Atacama, así que tenemos que ordenarnos con la agenda. Lo tengo presente. Muchas Presidente, gracias. un minuto para la... Sí, aunque solo un sea para que minuto, dé una claridad, subsecretaria. para una tranquilidad. Voy a dar los titulares solamente. Pero como decía Max, la Dirección de Educación Pública, independientemente de la modificación que se está haciendo a la 21.040, ya ha avanzado al menos en 3 ámbitos importantes respecto de cómo poder abordar esto que la senadora Proboste manifestaba, ¿verdad?, sobre las personas que van a ser traspasadas a nivel central y el tema de las personas que quedan efectivamente sin trabajo. Primero, nosotros lo que hemos hecho, a diferencia de lo que fue la administración anterior, es concursar el 100% de las plantas profesionales técnicas, administrativas y auxiliares que establece el DFL de los servicios locales. Antes se concursaba el 30%, hoy día estamos concursando el 100%. Eso nos va a permitir incrementar al menos la dotación en 80 personas, más de lo que ya estaban participando. Esa es una primera iniciativa que ya estamos tomando como dirección. La segunda tiene que ver con el ajuste de los perfiles. La administración anterior, cuando hizo los concursos cerrados y abiertos de los servicios locales, definió perfiles que eran absolutamente estructurados y sin considerar las capacidades que ya estaban instaladas en los municipios, en los DAEM, DEM y corporaciones. Por lo tanto, hoy día estamos construyendo, de alguna manera, perfiles de cargo que nos permitan también reconocer aquella experiencia que ya existe. Eso va a permitir también que más personas puedan, de alguna manera, entrar también al servicio de acuerdo a la calificación que hace este nuevo perfil. Y en tercer lugar, nosotros estamos ahora terminando de firmar un convenio con la Academia Subdere, que nos va a permitir poder capacitar a aquellas personas de los municipios, de mi corporaciones que van a ser traspasadas y también aquellos que ya están en los servicios locales instalados para poder abordar de alguna manera esas necesidades que tienen que ver con falta de desarrollo de capacidades más técnicas específicas que demanda de alguna manera la instalación de un servicio local. Muy bien, subdirectora. Muchísimas gracias. Lo más probable es que va a tener que repetir porque estábamos todos con muchas obligaciones. Sí. Por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias. Senadora.